Una actriz salió lentamente del camerino. Llevaba el maquillaje corrido y la blusa mal abrochada. No dijo ni una palabra, simplemente dejó caer un guión arrugado en el pasillo. Alguien lo recogió. Estaba marcado con lápiz rojo y, en una esquina, escrito a mano, había una frase que no formaba parte del guión. Él no actúa, él devora. Porque en el Hollywood de la Edad de Oro, muchos galanes no interpretaban al seductor, simplemente lo eran. No por encanto, sino por hambre, por instinto, por la certeza de que podían tener a cualquiera y nadie les detendría. Algunos lo hacían con elegancia, otros con una brutalidad contenida. Y todo el mundo sabía que, si rodabas con ellos, no terminabas la película siendo la misma persona. No era su talento lo que hipnotizaba a la gente, era esa mirada de estatua griega con la que sabía que estaba siendo adorado. Interpretar no era realmente lo suyo. Lo suyo era la caza. Cada rodaje era una pasarela privada, y cada nueva actriz, una conquista ya escrita en las estrellas. No lo hacía en secreto. Lo hacía con el guión aún en la mano, durante los descansos, en las sillas de los directores, en la parte trasera de los coches de atrezo. Decían que nunca repetía, solo una escena, una noche. ¿Su récord? 3 compañeras de reparto distintas en un solo día de rodaje. Y no era solo un rumor. Un asistente de producción tuvo que reorganizar el horario del vestuario porque las 3 dejaron ropa en su caravana. Bo Derek fue la única que se quedó. Fue amor. Más bien era que ella era la única que le miraba a los ojos sin miedo. John no hablaba de amor, hablaba de posesión temporal. Tenía la voz de un aristócrata y los modales de un vampiro bien educado. Lo que excitaba a la gente no era su aspecto, era su desprecio. Te hacía sentir elegida, solo para hundirte emocionalmente, con precisión británica. En el set, no tocaba, insinuaba. Miradas, comentarios ambiguos, preguntas con doble filo. Para cuando por fin se acercaba, ya estabas completamente expuesta sin ni siquiera darte cuenta. Una actriz secundaria escribió en su diario, me dijo que no era especial, y al mismo tiempo, me hizo suplicar por su atención. Me sentí como una pieza de coleccionista manipulada con guantes. George no besó. Sometía con palabras. Y al día siguiente, ni siquiera saludaba. Como él mismo decía entre cigarrillos y ginebra, la memoria es para los débiles. No era un galán clásico. Era carne viva con ojos húmedos y un hablar pausado. Siempre parecía cansado, pero cuando se acercaba, algo te atraía irremediablemente. En cada rodaje, dejaba a alguien temblando. No por la fuerza, sino por pura intensidad. En una película, pidió ensayar las escenas íntimas sin cámaras para crear una conexión más fuerte. El ensayo se convirtió en una serie de encuentros que acabaron con 3 actrices compitiendo por verle fuera del rodaje. Una acabó hospitalizada por agotamiento. Otra le acusó de hacer que se perdiera a sí misma. Y aún así, todas volvían. Porque John tenía algo que no se puede aprender, una presencia que te desarmaba, te abría y te dejaba sonriendo mientras él te vaciaba. Era un lobo solitario, cazando ferozmente en las sombras del plató. No le importaban las reglas ni el protagonismo. Ese apetito era brutal y siempre urgente. Sus encuentros eran rituales salvajes, rápidos y sin espacio para el arrepentimiento. Dejaba a su presa sin aliento, con el corazón acelerado y la piel erizada, una mezcla de miedo y deseo que nadie se atrevía a cuestionar. Una maquilladora que trabajó cerca durante años recordó haber encontrado una nota en el tocador de la estrella tras un largo día: si quieres, ven a mi caravana. No es para todo el mundo. Nadie sabía exactamente lo que ocurría allí, pero todos entendían la advertencia. Sin segundas oportunidades, sin espacio para la duda. Bruce no buscaba compañía, quería dominio, y lo tomaba todo sin pedir permiso. Detrás de esa sonrisa de buen chico y esa mirada aparentemente inocente, Hunter escondía una naturaleza completamente distinta. Su juego era el de un depredador frío y calculador, paciente y silencioso, capaz de esperar horas hasta que la soledad le envolviera. Su técnica era casi teatral. Esperaba hasta que la puerta del camerino quedaba entreabierta, hasta que nadie miraba, y entonces se deslizaba dentro como una sombra que se siente antes de verse.
Un extra que presenció uno de esos momentos confesó: el ambiente cambiaba. El aire se volvía denso y peligroso, como si el silencio pudiera cortarse con un cuchillo. Jeffrey desaparecía antes de que nadie se diera cuenta del caos emocional que había dejado tras de sí. Pero todos en el mundillo sabían que, con Hunter, el silencio formaba parte del pacto y nadie hablaba porque el precio era demasiado alto. No era solo un rompecorazones, era un huracán que arrasaba con todo a su paso. Sus encuentros no eran solo cuestión de placer, eran batallas psicológicas y emocionales. Farley devoraba más que cuerpos, se metía en tu mente, destrozaba almas y dejaba cicatrices que no podías ver pero que siempre sentirías. Sus promesas eran como espejismos, pronunciadas con intensidad pero nunca cumplidas, y en cada reproche velado, encontraba la manera de seguir teniendo el control. Una actriz cercana a la producción confesó que rodar con él era como entrar en un juego en el que siempre perdías, incluso cuando creías que estabas ganando. La verdad era que nadie salía ileso. Cuando se apagaban las luces, lo que quedaba era un vacío absoluto, como si todo hubiera sido un truco doloroso y perfectamente calculado. De día, era el perfecto caballero, sonriente, refinado, de modales impecables. De noche, un animal que se quitaba todas las máscaras. En el set, Ji-young era famoso por convertir cualquier camerino en un campo de batalla emocional, un lugar donde no solo buscaba amantes, sino sumisión absoluta. Se cuenta que una vez, durante un rodaje, una actriz acabó llorando sola en el baño mientras él esperaba fuera, impasible, como si disfrutara de la derrota silenciosa. Young no coleccionaba amantes, coleccionaba trofeos de corazones rotos, guardados en un cofre invisible. Delante de la cámara, su máscara nunca se caía. Impecable, carismático, encantador, pero detrás del objetivo, su apetito era insaciable. Con su voz áspera y su mirada feroz, Lee Marvin imponía tanto respeto como miedo. No era un galán encantador, era un hombre que consumía la pasión con la fuerza de un incendio forestal. Se dice que en un rodaje dejó a una actriz temblando en su camerino, sin palabras, mientras él se alejaba sin mirar atrás. No buscaba amor ni compañía, solo la satisfacción rápida de una necesidad, marchándose como un fantasma y dejando tras de sí un rastro de misterio y un incómodo silencio. Conocido por su temperamento explosivo y obsesivo, Neil no solo devoraba amantes, los atrapaba en una espiral de celos y manipulación. Sus encuentros eran tan intensos como tormentosos, y a menudo terminaban con portazos y gritos ahogados. En una producción, el equipo tuvo que intervenir para separar a Neil de una actriz que parecía al borde de un ataque de nervios. Era fuego y hielo, y sus presas sabían que escapar era un lujo reservado para unos pocos. Con un atractivo rudo y una sonrisa que podía ser tanto encantadora como intimidante, el estilo de seducción de Meeker era casi militar. No había espacio para el romance ni la ternura, solo órdenes y obediencia tácita. Dicen que en un rodaje, una actriz fue llamada a su caravana con la promesa de un trabajo especial, que se convirtió en un encuentro que nunca olvidaría, ni podría contar jamás. Meeker no dejaba nada al azar, y sus métodos eran tan precisos como letalmente emocionales. Él, oscuro y enigmático galán cuya sombra siempre parecía acechar. Scott tenía la habilidad de hacerte sentir como la única mujer en el mundo, solo para desaparecer en un instante, dejando un vacío escalofriante. Sus encuentros eran breves, intensos y a menudo desconcertantes, dejando a sus parejas atrapadas en una mezcla de deseo y confusión. Un asistente de producción comentó que nadie sabía realmente qué esperar de él, solo que, después de pasar tiempo con él, nada volvía a ser igual. Con su sonrisa encantadora y su mirada profunda, Maurice era un maestro del juego silencioso. No necesitaba palabras. Su mera presencia bastaba para derribar barreras. Pero detrás de esa amable fachada había un apetito voraz, que devoraba sin piedad. Se rumorea que mantenía relaciones secretas con varias actrices al mismo tiempo, siempre con cuidado de que nadie lo descubriera, como un depredador en las sombras. Sus conquistas eran silenciosas, nunca ostentosas, pero jamás se olvidaban. Hombre de una intensidad casi peligrosa, Ryan utilizaba su aura oscura para atraer y dominar.
Sus relaciones eran como tormentas eléctricas, impredecibles y absorbentes. No se conformaba con nada superficial. Quería llevar las cosas al límite, a veces hasta el punto de romper a sus parejas. Durante un rodaje, una actriz confesó sentirse agotada después de estar con él, como si se alimentara de su energía vital. Layan no era solo otro amante más. Era una fuerza que dejaba cicatrices. Con su voz ronca y su mirada penetrante, Franciosa tenía un magnetismo casi hipnótico que atraía a cualquiera a su órbita. No era solo atracción física, era su manera de dominar el espacio y la conversación, una mezcla de carisma y amenaza silenciosa. Sus encuentros eran intensos, a veces violentos en su pasión, dejando a sus parejas exhaustas y confundidas, atrapadas en una montaña rusa emocional de la que pocos lograban salir ilesos. Heredero de una dinastía, Barrymore llevaba en la sangre una mezcla de grandeza y decadencia. En el set, su nombre era sinónimo de talento. Pero fuera de cámara era conocido como un conquistador incansable, casi temerario. Dicen que sus noches eran un desfile de amantes que entraban y salían de su vida como sombras, algunos para no volver jamás, otros desapareciendo en su abrazo roto. Su leyenda no se escribió solo sobre el escenario, sino en las camas clandestinas que llenaban sus días. Imponente tanto en pantalla como en la vida real, Lancaster era un huracán que arrasaba con todo a su paso. Su energía arrolladora y su mirada feroz resultaban irresistibles para muchos, pero pocos conocían el precio de estar cerca de él. Hay historias de rodajes donde su presencia era tan intensa que traspasaba los límites profesionales, con encuentros que cruzaban la línea entre el control y la obsesión. Con él, el deseo era un campo de minas. Cada paso podía ser una explosión. ¿Y tú? ¿Cuál de estos secretos crees que nunca debería haber salido a la luz? ¿Qué historia te ha sorprendido más y por qué? Déjanos tu comentario abajo y dinos qué otros misterios quieres que saquemos del camerino.